Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, una vez más, compartiéndote un nuevo tema de reflexión. ¿Qué significa el primado de Pedro? Hoy, precisamente, la iglesia nos invita a recordar al apóstol San Pedro, especialmente cuando Jesucristo lo elige para que fuera alguien en quien él iba a confiar para que continuara el seguimiento, acompañamiento, fortalecimiento y que fuera a la cabeza de sus apóstoles. En el capítulo 16 de San Mateo, en los versos del 13 en adelante, ahí nos vamos a poner. Ahí ubícate. Busca tu Biblia, hermano, desempólvala, tráigala, léala en ese capítulo. Capítulo 16. Es un capítulo muy famoso porque, aunque para muchos, ¿verdad?, sea algo de contradicción por cuestiones ideológicas, pero para nosotros los católicos sabemos que ese capítulo 16, desde el versículo 13 hasta el versículo 19, nos va a decir el por qué Jesucristo lo elige para que fuera no su sucesor, pero sino que fuera, nosotros los católicos llamamos su vicario, es decir, su enviado, al que Jesús elige, lo envía para que realizara lo que ahorita vamos a leer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Esa es la pregunta. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Oigamos lo que ellos, la visión, el conocimiento que tenían de él. No lo conocían en realidad, pero esa era la respuesta de la gente del montón, la gente que no andaba con él. Luego viene la pregunta más directa para ellos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Esa pregunta ya va directamente para ellos. Pedro, Santiago, Juan, Tomás, Bartolomé, Mateo, Judas Iscariote y los demás, ¿verdad? Los 12. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esa fue la respuesta del apóstol Pedro, al cual escuchemos quién elige a Pedro para que él hable y dé esa respuesta. Jesús replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Entonces, ¿quién se lo había revelado al apóstol Pedro? Sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Es el significado de Pedro, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, esta fue la respuesta que el apóstol Pedro hace. Con eso responde a la pregunta de nuestro Señor Jesucristo hacia los apóstoles. Resulta que Jesús no quedó satisfecho
con la respuesta que dieron la gente. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. No había una seguridad, porque no había un conocimiento, no había ese encuentro con Cristo de la gente. La gente todavía no se había encontrado con Él en su totalidad para conocerlo a profundidad. Y por eso Jesús dice, no, la gente no tiene una idea, una identidad clara hacia mí. Pero ustedes que andan conmigo, ¿qué dicen de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Toma la palabra el apóstol Pedro, utilizado, inspirado por Dios nuestro Señor. Pone palabra en los labios de Pedro y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. No fueron palabras propias de Pedro, porque Pedro también andaba en ese preciso proceso de conocerla. Estamos en el capítulo 16 del apóstol San Mateo. Sin embargo, aquí nosotros estamos viendo de que después, porque en el capítulo 10, si no me equivoco, los elige, ¿verdad?, como sus discípulos y luego apóstoles. Pero ya en el capítulo 16 elige a Pedro como ese hombre que iba a tener la llave del reino para poder atar y desatar pecados. Autoridad dada por nuestro Señor. Sí, en el capítulo 10, verso 1, mire, en versículo 2, para ser más exactos, capítulo 10, versículo 2, los elige como apóstoles. Y el primero había sido también nombrado Simón, llamado Pedro. Simón, llamado Pedro. Es decir, Cristo nos enseña que después de seguirle a Él, mire que ya quedé ciego porque el sol me sigue molestando. Vamos a ver si seguimos dándole vuelta a esto. Entonces, Pedro fue el elegido primeramente por Dios. Fíjese que aquí, hermano, es un jueguito de letras, palabras y números. Pero que si nosotros le ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que no es como dicen los hermanos separados, que nosotros somos los que hemos inventado de que el apóstol Pedro es el elegido por Cristo. No, dicen, porque la piedra principal, piedra angular, es Jesucristo, cierto, no lo estamos tampoco negando, es que no queremos mentirle a la gente. Pero ¿qué culpa tiene el apóstol Pedro que la piedra propia, la piedra angular, la que desecharon los principales personajes importantes en Jerusalén, lo desconocieron, lo negaron? Entonces, Cristo llama a Pedro para que fuera quien después de él continuara pastoreando, guiando, acompañando, dirigiendo, apacentando a sus apóstoles. Porque el Cristo siempre pensó en que no fueran a dividirse, a separarse, porque ahí comienza la rivalidad, estimados hermanos, ahí comienza la envidia, ahí comienza todo lo que es sectas, divisiones, separaciones, y que ya no queremos vivir unidos en la fe, sino pensando o creyendo que lo mío es lo más importante, que lo que Cristo dijo no es importante, que lo que Cristo mandó hacer no es importante. Ya les dije, capítulo 10, aquí levanto la página de la Biblia, aquí tengo el capítulo 10, donde Jesús en el verso número 2, estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro. ¿Y quién dice aquí?
Mateo, que también fue apóstol. ¿Por qué no puso su nombre como primero? Porque él sabe muy bien que Cristo, dentro de los 12, eligió primero a Pedro. Y luego fueron los demás. Muchas veces lo he dicho en otros temas aparte. Si hubiera sido un orden normal, formal, el primero tenía que haber sido Andrés, el hermano de Simón Pedro, porque fue el primero quien encontró a Jesucristo, o Cristo encontró a Andrés y lo llama. Y luego Andrés va en busca de su hermano para que también él vaya detrás de Jesucristo. Entonces Andrés fuera el primero. Y si no, fuera Mateo, porque estamos en el evangelio de él, en el que él escribió, él narra lo que él vio, lo que él oyó. Entonces, Cristo viene y le dice, dichoso tú, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado ni la sangre ni la carne. No viene por un instinto particular, por un instinto personal. Fue inspirado por Dios nuestro Señor. Y como quien dice, ¿verdad? La señal me la dará mi Padre. A quien mi Padre utilice para que me llame Mesías o el Cristo, ese es el que Dios ha puesto en mis manos para que yo también a él lo utilice. ¿Para qué lo iba a utilizar? Aquí está, miren. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Ya no lo llamó Simón, porque Simón era su nombre normal, común. Pero cuando ya Cristo le va a delegar un compromiso, un apostolado, un movimiento, un ministerio a una persona, curiosamente le cambia el nombre. Porque su nombre nuevo va a ser con otra dimensión pastoral, con una dimensión espiritual, con un objetivo claro y pleno. Y le dice, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta frase, estimados hermanos, subrayémoslo, porque es respuesta para los hermanos separados, ¿ve? Para que queden callados y que lean su Biblia, y que también ahí mismo le va a decir lo mismo. Y ahora yo te digo, después que Cristo reconoce que su Padre ha inspirado a Pedro a que hable, Cristo le da un regalo, un premio. Tú eres Pedro, o sea, piedra, o sea, roca. Ese es el origen etimológico de la palabra griega. Roca o piedra, para que Pedro no fuera inconmovible, para que a Pedro y su fe no se la moviera ningún viento de doctrina, satánico, ideológico, etc. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Claro, Cristo es la piedra angular. Y sobre él mismo, en Pedro, iba a continuar su iglesia. Pedro era el elegido y escogido para que continuara realizando, elaborando, construyendo su iglesia. Es una iglesia, Si nosotros los católicos estuviéramos confundidos, lleváramos la iglesia por otro lado. El Papa le llevara por otro rumbo. Pero el Papa sabe muy bien que la iglesia es de Cristo. Él nada más es un elegido que hoy representa al apóstol Pedro. Porque hoy el Papa es la cabeza visible. Y el Papa tiene que permanecer unido a la religión que Cristo mismo formó en sí mismo. No una religión común, no una religión social, no una religión política. Su religión es amor. Por eso le llamamos iglesia. Y la iglesia es de Cristo. Y Pedro es elegido y escogido para fomentar esos principios, esos valores de la unidad. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Dese cuenta, hermano o hermana protestante, si usted es pariente de un católico, usted me está leyendo, me está oyendo y me está viendo. La iglesia católica lleva más de 2000 años.
¿Y cuánto la han querido destruir y no han podido? ¿Cuánto a lo largo de la historia han querido y no han podido? Y seguirá la fuerza del mal acechándola y queriéndola destruir y no podrá, porque la promesa de Cristo está en la iglesia que Él fundó en Pedro y luego en los apóstoles. Jamás la podrán vencer. Yo te daré la llave del reino. ¿A quién le entregó la llave del reino según este capítulo 16 de Mateo? ¿A quién? A Pedro. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. La palabra, el poder, la autoridad, cuando el Papa Francisco habla, lleva la misma autoridad y poder de Cristo, porque Cristo lo ha elegido a él para que continúe conservando su iglesia. Oiga, de Cristo, no la iglesia del Papa, no la iglesia de Marvin Corado, no la iglesia de los sacerdotes, no la iglesia de los obispos, no es la iglesia de Cristo, y por eso tenemos que mantenerla unida, mantenerla siempre atando y desatando pecado. Cristo no quiere que nadie muera atado de pecado. Pero si nosotros no buscamos la reconciliación y la paz en la confesión, en la reconciliación como sacramento, porque la iglesia tiene este poder, oiga, de atar y desatar. Por eso muchos odian la iglesia católica, porque saben que la iglesia católica tiene este poder, el mismo que Cristo recibió de su Padre Dios, ese mismo confirió a la nueva iglesia, que le iba a dirigir el apóstol Pedro, la iba a acompañar, la iba a guiar por el buen camino. Hay más textos bíblicos, hermanos, en los que yo pudiera fundamentar más lo que estoy diciendo, pero por honor al tiempo, por honor a la gran fiesta de este día del apóstol San Pedro. Aquí nos lo dice, por ejemplo, nos dice la iglesia, aquí está, mire, este es el misalito de la iglesia, dice, Cátedra de San Pedro Apóstol. ¿Qué significa cátedra? Cátedra es de donde sale la formación, la enseñanza. Catedral de Santa Ana, nuestra catedral. ¿Por qué? Porque ahí está el apóstol de Cristo, a través de Monseñor Miguel Ángel Tovar. Él está sentado en la cátedra, esa silla donde se sienta el obispo, estimados hermanos, se le llama cátedra porque de ahí viene la enseñanza, la formación, la educación. Pedro, desde su silla en Roma, en el Vaticano, desde ahí viene la formación, el acompañamiento a toda la iglesia, mantenerla en comunión, en unidad, es la misión del Papa Francisco, es la misión de nuestro obispo, es la misión de nuestro sacerdote y la misión de nosotros los laicos al predicar también. Bendiciones para todos, que el Señor les bendiga.